Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, La Fe se construye en casa. Espero que se encuentre muy bien en este día y a lo largo de esta semana. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de altar familiar llamado Amigos y Enemigos del Altar Familiar. Y pues la semana pasada nuestra hermana Karen González, la directora del Departamento de Educación Cristiana y Familia de nuestra iglesia, estuvo hablando un poco sobre otros tipos de amigos y enemigos del altar familiar que podemos encontrar en la palabra. Habíamos hablado antes de ello de amigos y enemigos del altar familiar que operan específicamente en las relaciones familiares. Y pues a partir del lunes anterior, que fue la cápsula última, estuvimos hablando de aquellos amigos y enemigos invisibles, es decir, aquellos amigos y enemigos del altar familiar que no están muy palpables, sino que operan dentro de nosotros como personas, esperando que usted pueda participar, sintonizarnos y juntos poder platicar un poquito sobre este tema valioso para nosotros y para nuestras familias, porque se trata de buscar ese momento con el Señor de intimidad, y hay una lucha espiritual entre las tinieblas y el reino de los cielos para que podamos efectuar ese momento de intimidad con el Señor, de comunión con el Señor. Saludamos a nuestro hermano Isaac Sánchez, que nos ha comentado, a la hermana Luz Pérez, a nuestra hermana Brunita Vázquez y a cada uno de los que están conectados en este momento. Vamos a empezar, mis amados, con esta segunda parte de los amigos y enemigos invisibles del altar familiar. Y como nuestra hermana Keren había introducido el tema, hablamos de lo que dice la palabra en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, que dice: cazadnos las otras pequeñas, que echan perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y hablamos de esas zorras, de esos elementos pequeños que a veces en lo natural como que destruyen el viñedo, y refiriéndonos al ámbito espiritual, son esos elementos, específicamente si los referimos al desarrollo del altar familiar, son esos elementos internos, son esos elementos que no se ven, que están en el interior nuestro, que operan a favor o en contra de la realización de este tiempo de intimidad con Dios. Es por eso que se convierten en amigos o enemigos del altar familiar, respectivamente. Y nuestra hermana Keren detalló una lista de estos amigos y enemigos invisibles del altar familiar, y ella pudo hablar sobre 2 de cada tipo. En este caso vamos a hablar, mis amados, sobre otros 2 amigos y enemigos de cada tipo. En este caso vamos a hablar en la parte de los enemigos sobre el desánimo y sobre el estupor, y con respecto a los amigos podemos hablar sobre la perseverancia y la creatividad. Recuerde que entre ellos existe esa lucha espiritual por parte entre el mundo de las tinieblas y el reino de Dios, para que nosotros desarrollemos o no el altar familiar. Sabemos que Dios quiere que como familia podamos reunirnos para alabarle, para exaltar su nombre, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas quiere lo opuesto, porque Satanás sabe que una vez nosotros en familia
buscando el rostro del Señor, entonces significa que hay salvación en esa casa, que hay el poder compartir de la palabra del Señor. Por lo tanto, Él no quiere que suceda y utiliza a estos elementos que son los enemigos para poder interrumpir ese desarrollo del altar familiar. Entonces, vamos, mis amados, rapidito, saludando a mi tío Edwin Castro y a nuestra hermana Belén. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de estos dos enemigos invisibles que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a comenzar con el desánimo. Nosotros sabemos que el desánimo surge por causas externas, causas no controladas por nosotros que agobian nuestro interior. Por ejemplo, viene el desánimo cuando un ser querido muere, cuando nosotros de alguna manera fracasamos en alguna circunstancia. Entonces es ahí donde Satanás viene a atacar nuestra mente, viene a atacar nuestra alma poniendo desánimo. Y cuando hay desánimo, entonces existe apatía, que eso fue uno de los enemigos invisibles que habló nuestra hermana Keren en la cápsula anterior. Entonces vea que esto nos puede pasar a todos, mis amados. Al rey David le pasó. Por eso vemos en el Salmo 42, verso 5, que él dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún, he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Podemos rescatar, mis amados, varias cosas de este pasaje. Primero, el reconocimiento que hace David sobre el abatimiento de su alma. Su alma estaba desanimada. Su alma había tenido un impacto fuerte y por ende estaba abatida. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentirnos así con problemas, con situaciones fuertes, tristes, impactantes para nosotros, y esas situaciones el enemigo las utiliza muchas veces para hacernos caer en desánimo, y una vez en desánimo, como viene la apatía, no sentimos ese deseo por tener comunión con el Señor. La mayoría de veces en que nosotros tenemos desánimo, no tenemos esa fuerza de voluntad en decir: voy a alabar al Señor, porque es fácil muchas veces adorar, y esto lo sabemos, en momentos de alegría, pero no siempre es así, en momentos de dificultad. Así que por eso es que el desánimo se convierte en un enemigo del altar, porque el enemigo lo utiliza para aprovechar ocasiones o situaciones que impactan tanto en nuestra vida, que producen tristeza en nuestra vida, que nos afligen, para no poder desarrollar ese paso de comunión con el Señor. Entonces vea que David en este pasaje está reconociendo que su alma está batida, pero eso no fue excusa para dejar de adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, porque después en ese mismo versículo dice: espera en Dios, porque aún he de adorar. O sea, David lo que estaba diciendo en ese momento es que a pesar de que su alma estaba batida, a pesar de que él estaba teniendo problemas, de que él estaba siendo atacado en su alma, él iba a continuar alabando. Y eso es lo que nosotros, mis amados, debemos hacer. La forma de combatir el desánimo es seguir alabando al Señor. Y entonces de esta manera el desánimo no podrá operar en nosotros para que el altar se detenga. Otro enemigo invisible, otro enemigo que puede estar dentro de nosotros con respecto al altar familiar, es el estupor.
Y cuando hablamos del estupor, estamos hablando de sueño también. Un manual de la salud define como estupor de la manera siguiente. Dice que es la ausencia de respuesta de la que solo se puede salir mediante una estimulación física vigorosa, es decir, mediante una estimulación fuerte. Entonces, vea que muchas veces nosotros sentimos estupor o sueño. Muchas veces llegamos muy cansados del trabajo y vea que este enemigo invisible se une también con otro enemigo invisible que se habló en la cápsula anterior, que es la falta de tiempo por el trabajo. Muchas veces podemos llegar del trabajo o del estudio muy cansado y por ese cansancio viene también el estupor y de esta manera no nos sentimos tan aptos para tener un tiempo de comunión con el Señor. Entonces muchas veces el estupor con la falta de tiempo trabajan juntos para evitar que nosotros desarrollemos ese altar de comunión en familia con el Señor. Y esto, hay un caso bíblico que me llama la atención, mis amados, y fue el de Pedro, Juan y Jacobo cuando estaban con Jesús. Cuando Jesús oró en Getsemaní, la palabra dice que Jesús los llamó a ellos tres, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, mis amados, eran de noche. Jesús empezó a orar, pero ellos tenían sueño. Y Jesús los halló durmiendo, y entonces les dijo el Señor a ellos: no pudieron velar una hora conmigo, no pudieron orar una hora conmigo. Entonces, y otra vez volvió a orar Jesús, y otra vez ellos se volvieron a dormir. La palabra dice en el versículo 43, vino otra vez hablando de Jesús y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y muchas veces, mis amados, nos pasa de manera física eso, que estamos tan cansados de estupor, tan cansados de sueño, que no oramos, que no buscamos al Señor, que no dedicamos ese tiempo en familia. Y es por eso que el enemigo utiliza aún nuestro trabajo. Fíjense qué cosa, mis amados. Aún el trabajo, el enemigo lo puede utilizar para desenfocarnos, para aislarnos de ese tiempo, para separarnos de ese tiempo de intimidad con el Señor. Porque él sabe, entre mayor trabajo le pongo, más cansado se pone y menos tiempo va a poder o va a querer adorar al Señor. Entonces, mis amados, Dios en su palabra nos revela las estrategias que el enemigo quiere y está utilizando para desenfocarnos, para quitarnos de ese tiempo de comunión con Él, de tal manera que usted y yo ya sabemos cómo opera el enemigo. ¿Cómo podemos trabajar, mis amados, esta parte del estupor y esta parte del desánimo con los dos amigos invisibles del altar familiar, que es perseverancia y creatividad? Mire, en el caso de la perseverancia, yo encontré la siguiente definición según el diccionario de Oxford, y dice que es la firmeza y la constancia en la manera de ser o de obrar. Me llama la atención que utiliza dos sustantivos. Habla de firmeza y habla de constancia. ¿Por qué constancia? Porque la perseverancia, eso es hacerlo seguido, seguido y seguido. Y la firmeza es por el carácter en que se hace. Por ejemplo, si yo estoy cansado porque vengo de trabajo, pero sé que tengo que tener mi tiempo con el Señor, entonces yo me pongo con un carácter
firme, que aunque mi cuerpo no quiera, yo puedo llegar libremente delante del Señor a decir, Señor, aquí estoy. Por lo tanto, mi carácter debe ser firme para decir, yo lo voy a hacer. A pesar de que esté cansado, voy a buscar al Señor un tiempo. A pesar de que yo esté fatigado, a pesar también de que estoy desanimado, voy a hacerlo porque mi Dios se merece que yo le adore, mi Dios se merece que yo le alabe, mi Dios se merece que yo busque su rostro. Entonces, por eso tiene esas dos características, constancia, es decir, seguir haciéndolo, y firmeza en cuanto al carácter. Y vean, mis amados, lo que le pasó a Job. Job es un ejemplo de firmeza en este sentido con respecto al altar del Señor. Porque Job, en primer lugar, levantaba altar a Dios, adoraba a Dios y aún levantaba, dice la palabra, al Señor un altar por sus hijos, un altar para que Dios pecara, por el pecado de sus hijos en contra del Señor. Entonces, en este sentido, cuando llegó el problema, cuando llegó el impacto hacia Job, que fue cuando él empezó a ser tentado, que él empezó a recibir todas las calamidades que recibió. La palabra dice en el verso 20 y 21 de ese capítulo 1, entonces Job se levantó, ya había recibido el problema de sus vacas, de sus hijos, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces vemos en el caso de Dios, de Job, la persistencia que él tenía, a pesar de situaciones que lo afligían y que probablemente querían poner ese desánimo en su alma o ese cansancio emocional de tanta información impactante que él había recibido. A pesar de eso, él adoró y bendijo el nombre de Dios a pesar de todo lo que estaba sucediendo. De la misma manera, nosotros, mis amados, tenemos juntos como familia que alentarnos y que animarnos a decir, estamos cansados hoy, pero busquemos el rostro del Señor, tengamos perseverancia, no soltemos el altar familiar. El altar familiar es un principio de bendición para la familia, no es que lo hacemos por Dios, o sea, en ese sentido Dios no es el beneficiado. Nosotros seguimos siendo los beneficiados, mis amados. Nosotros somos ministrados por el Señor en el tiempo del altar. Y es tremendo en este sentido, mis amados, porque Dios siempre tiene adoración en el cielo. Así que siempre nosotros vamos a ser bendecidos, los más beneficiados de un tiempo con el Señor, porque somos ministrados de su Espíritu, recibimos sanidad, recibimos de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, debemos entender, mis amados, que los principales beneficiarios del altar somos nosotros, ¿verdad? Y también, mis amados, agradamos el corazón del Señor de esta manera. Y otro amigo invisible del altar es la creatividad. Y con esto me refiero, mis amados, a que podamos innovar en el sentido de buscar estrategias y actividades que puedan involucrar a toda la familia para poder realizar el altar, porque muchas veces, en el caso, por ejemplo, de familiares que no conocen al Señor y que quizás ven que hacemos lo mismo en los altares, les puede ser
algo monótono a ellos. Y hay tantas formas, tantas actividades que podemos utilizar dentro del altar, siempre con el objetivo de buscar al Señor, de buscar de su palabra, de agradar al Señor, de adorarle y de glorificarle. Tenemos, por ejemplo, videos, podemos poner cristianos que nos hagan reflexionar, juegos bíblicos, podemos tener una noche de testimonios, muchas actividades que nosotros podemos involucrar en este sentido para cada vez tener algo nuevo. Mis amados, en este sentido tenemos que saber también que el altar no debe ser una rutina en el sentido estricto, sino que el altar es un momento con Dios y cada momento con Dios es diferente y es especial, es único. Por lo tanto, nosotros conforme a esa capacidad de innovación que Dios nos dio, a los seres humanos podemos innovar y hacer cosas distintas para glorificar el nombre del Señor y de esta manera no volverlo algo rutinario y que dé estupor a muchas personas, máxime a aquellos que no conocen mucho al Señor o que no tienen bases sólidas en el Señor, ¿verdad? Así que podemos en un ambiente familiar hacer actividades que nos lleven a esa intimidad familiar e intimidad con el Señor. La intimidad no es algo tan formal, la intimidad es aquello espontáneo, aquello que sale del corazón y nosotros sabemos que tenemos un Dios espontáneo. Estos dos amigos invisibles, mis amados, ayudan al fortalecimiento de las relaciones familiares, a que nuestra familia sea bendecida por el Señor a través del altar familiar. Así que de esta manera, mis amados, terminamos el día de hoy con esta cápsula, dejando para una tercera parte los demás amigos e enemigos invisibles del altar familiar. Y de esta manera, mis amados, queremos notificarles que a partir de esta semana el programa La Fe se Construye en Casa se va a transmitir alternadamente un lunes sí, un lunes no, un lunes cada 2 semanas. Entonces, sabiendo eso, esperamos que en las próximas, de este lunes que viene al otro, nos puedan sintonizar con esta última parte de este tópico y también la última parte de esta serie titulada Amigos y Enemigos del Altar Familiar. Dios les bendiga grandemente. Soy su hermano Ofi Romero. Saludamos a nuestro hermano Luis Manuel Rodríguez y también nuestra hermana Ada González y hermana Santi Vélez. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hasta la próxima. Soy su hermano Ofi Romero y recuerde, es muy importante que nosotros podamos tener este tiempo de comunión con el Señor. Así que practiquémoslo en familia para que podamos ser bendecidos. Dios le guarde.